estamos hablando sobre la epístola de Santiago. Amén, estamos abordando el tema, actualmente estamos hablando sobre el tema el desarrollo de sabiduría. Comenzamos la semana pasada mencionando cómo Santiago, y yo decía esto, que la carta de Santiago es lo que Proverbios en el Antiguo Testamento. Si Proverbios es conocido como el libro de sabiduría en el Antiguo Testamento, bueno, la carta de Santiago es una carta que, aunque es pequeña, es una carta que nos presenta principios de sabiduría, semillas de sabiduría que nosotros podemos, aleluya, aplicar en nuestras vidas. Y una característica de lo que estoy mencionando es el hecho de que Santiago nos presenta el cristianismo de una forma de vida, no solamente como un sistema de creencias doctrinales, sino que cuando Santiago aborda el tema del cristianismo, de sus prácticas, está señalando o está presentándolo como una guía práctica de vida a seguir acorde a lo que Dios espera de nosotros. Recuerde que también mencionamos que a los que está escribiendo Santiago, a los cristianos que están recibiendo esta carta, en ese entonces vivían rodeados por una cultura fascinada por el conocimiento, por la búsqueda de la razón. De hecho, la mitología griega, aunque la cultura el imperio dominante era el imperio romano, la cultura que estaba muy firme en aquellos tiempos era la cultura helénica o la cultura griega. Y esa cultura, dentro de su mitología, ellos veneraban a una diosa conocida como Atenea. Y Atenea era venerada porque era considerada la diosa de la sabiduría y también de la guerra. Entonces, toda esa sociedad inclinada a la búsqueda del saber, bueno, Santiago, entendiendo todo ese contexto en el que está desarrollándose la iglesia y cómo esa cultura y esa sociedad pueden llegar a ser una fuerza de influencia para los cristianos de aquel tiempo, entonces les escribe comparando, haciendo una diferencia entre lo que es la sabiduría terrenal, la cual la describíamos la semana pasada, considerando el verso 15 de Santiago capítulo 3, es de origen mundano, es terrenal, es animal y es diabólica. Santiago la presenta de esta forma y la compara con la sabiduría celestial, según el versículo 17, el cual dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Todo esto lo mencionábamos en dos características que señalamos la semana pasada, solamente estoy haciendo un recuento, y decíamos que a diferencia de la sabiduría terrenal, la sabiduría, aleluya, celestial es de origen divino. Y el segundo punto que mencionábamos era que tiene que ver más con el carácter que con todo el conocimiento. Tiene que ver más con nuestro carácter, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de vida. De hecho, Santiago dice, menciona, si tú dices ser sabio, que lo demuestres con tu buen comportamiento, con tus buenas acciones. Si realmente eres sabio, tienes que demostrarlo a través de tus buenas acciones, a través de tu comportamiento. De ahí que podemos concluir lo siguiente, ya para entrar a esta segunda parte del tema, el desarrollo de sabiduría. Podemos concluir que la sabiduría divina proviene de Dios de tal forma que honra a Dios, mientras que la sabiduría mundanal, por otro lado, no se preocupa por honrar a Dios, sino que busca complacerse a sí misma. Con la sabiduría mundana podemos llegar a ser educados, astutos y tener sentido común, ¿verdad? Podemos lograr el éxito incluso, pero con la sabiduría que viene de Dios, esta nos permite prepararnos para la eternidad. Y cuando caminamos en la sabiduría que dice Santiago, esta sabiduría que proviene de Dios, nuestros valores cambian.
nuestros valores de vida, nuestras motivaciones y nuestras actitudes comienzan a ser transformadas, porque entendemos que vivimos para un reino todavía mayor, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Le puede dar un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Entonces nosotros, aleluya, debemos de anhelar desarrollar la sabiduría que viene del Señor. Algo importante a mencionar también es que aunque todos cometemos errores, incluso los sabios, aleluya, pueden llegar a cometer errores, pero la diferencia entre un sabio y un necio es que el sabio aprende de sus errores y toma medidas para evitar repetirlos, mientras que el sabio puede cometer el mismo error una y otra vez y nunca aprender la lección. De ahí que el consejo del proverbista, vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 4 versículo 7, la sabiduría es lo primero y el consejo es el siguiente: adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, por encima de cualquier cosa. El proverbista nos aconseja, aleluya, adquirir sabiduría. Y termina el texto, según la Nueva Versión Internacional, dice: adquiere discernimiento. Hoy nos vamos a enfocar en responder la pregunta: ¿cómo podemos desarrollar sabiduría? Proverbios 16 versículo 16 nos dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces necesitamos, aleluya, adquirir sabiduría. Y vamos a hablar o vamos a responder, aleluya, la pregunta de cómo podemos nosotros desarrollar esta clase de sabiduría. Quiero contarles una historia de un niño que era pobre. Vivía en una pequeña aldea lejana del pueblo, lejana de la ciudad grande, pero cuando él iba a la ciudad grande porque había necesidad de algo, simplemente buscar la forma de poder llevar algo para su casa, se encontraba que las personas de ese pueblo, al verlo a este niño en su pobreza, lo consideraban muy poco inteligente. Se burlaban tanto de él que en aquel tiempo le ponían dos monedas delante de él y le decían: mira, esta es una moneda de oro y esta es una moneda de plata. Amén. La moneda de oro valía el doble que la moneda de plata. Y la gente se burlaba le hacían a participar de una dinámica al ponerle una moneda de oro y ponerle una moneda de plata. Y lo hacían regularmente cada vez que venía porque querían burlarse de él. Lo encontraban algo como una razón para divertirse y de alguna manera sacarle algún tipo de provecho, ¿verdad? Al burlarse de él. Y lo encontraban poco inteligente, aleluya, porque cada vez que lo hacían, el niño siempre les decía, cuando le preguntaban cuál de estas dos monedas tiene más valor, el niño siempre decía la de plata. Y siempre decía la de plata. Y le volvían a preguntar para ridiculizarlo. Y siempre decía: la moneda de plata tiene más valor. Una y otra y otra. Y cada vez, aleluya, la gente lo hacía y repetían la misma actividad, repetían la misma dinámica. De pronto alguien que visitaba el pueblo, al darse cuenta cómo las personas hacían este tipo de burla y una burla ofensiva, se acercó al niño para sonreírle, acercarse con él, platicar con él. Y de pronto aquel hombre le dijo: sí sabes que se están burlando de ti porque ellos ven que eres poco inteligente, que no sabes diferenciar entre lo que tiene más valor que lo otro. Pero yo quiero preguntarte a ti: ¿realmente no te das cuenta que la moneda de oro vale el doble que una moneda de plata? Y el niño respondió: oh, eso siempre lo he sabido.
siempre he sabido que la moneda de oro vale el doble que una moneda de plata. Y le dijo, y entonces, ¿por qué haces lo que haces? Y permites que vuelvan a hacer la misma actividad para burlarse de ti y hacer pensar que no sabes y que eres un ignorante. Dijo, bueno, si yo les dijera a ellos que la moneda de oro vale más que la de plata, no tendría todas las monedas de plata que tengo en mi casa. Así que el sabio no era el pueblo. El sabio o el inteligente, ¿verdad?, era aquel muchacho, aleluya, que practicaba esta dinámica. Bueno, la verdad es que la sabiduría es necesaria. En todas las áreas de nuestra vida nosotros necesitamos ser sabios. Ustedes me han escuchado decir muchas veces la siguiente frase: para ir al cielo hay que ser salvo, para vivir en la tierra hay que ser sabio. Amén. Si queremos ir al cielo, necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Necesitamos ser salvos, pero para vivir en la tierra hay que ser sabios. Lo importante de esto es entender, hermanos, que si el sabio no es salvo, no entrará al cielo, pero tampoco el salvo vivirá bien en la tierra si no es sabio. Y ese es el problema, que hay muchas personas salvas dentro de la iglesia, esperando llegar al cielo, pero viviendo vidas, hermanos, tan descuidadas. Aleluya, viviendo vidas muy mal administradas, viviendo vidas, aleluya, desorientadas. ¿Por qué? Porque son salvos, pero no son sabios. Por eso dice el proverbista: adquiere sabiduría. Es muy importante que nosotros, aleluya, aprendamos el cómo podemos adquirir la sabiduría que viene de Dios. Necesitamos ser sabios, y para lograrlo quiero mencionar tres cosas en esta noche. Anótelas, por favor. En primer lugar, aleluya, para poder desarrollar sabiduría y adquirir sabiduría, necesitamos practicar el temor de Dios. Necesitamos practicar, poner en práctica el temor del Señor. La Biblia es muy clara en este punto. Si nosotros queremos desarrollar sabiduría, debemos comenzar con poner en práctica el temor de Dios. Salomón lo expresó de esta manera en Proverbios capítulo 1 versículo 7. La Biblia nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero esta misma expresión la encontramos en Proverbios capítulo 9, versículo número 10. Dice el versículo 10 de Proverbios 9: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y podemos seguir leyendo algunos otros pasajes en Proverbios. ¿Sabe por qué? Porque esta frase el proverbista lo tenía muy claro. El proverbista, que es el sabio Salomón, quien escribe el libro de los Proverbios. No hay otro hombre en la historia con tanta sabiduría como lo fue Salomón, el rey Salomón, ¿verdad? Lo entendemos, lo sabemos. Bueno, él nos dice, aleluya, nos da la clave y nos dice que si queremos nosotros desarrollar y adquirir sabiduría, necesitamos poner en práctica el temor del Señor. Y lo mencionaba, solamente leíamos 2 versículos, pero esta frase en el libro de Proverbios aparece 14 veces. En 14 ocasiones, aleluya, en todo el libro de Proverbios aparece esta misma frase: el temor del Señor. De hecho, es el lema del libro de Proverbios, y nos recuerda una y otra vez que la condición preeminente para obtener la sabiduría es precisamente poner en práctica, empezar a practicar el temor del Señor.
Amén. Empezar a practicar el temor del Señor. Hace algunas 2 meses o a principio del verano lanzamos una serie precisamente enfocada, aleluya, en el temor del Señor, porque es algo que nosotros necesitamos poner en práctica. Aleluya, la sociedad, aleluya, se ha olvidado de vivir en el temor del Señor. Aún la iglesia, aleluya, hay personas dentro de la iglesia que no están viviendo o practicando el temor del Señor, y como consecuencia, aleluya, de no vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra, es desarrollar vidas, aleluya, donde la necedad, donde aleluya, la falta de conocimiento de parte del Señor sobre nuestras vidas no puede estar presente, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Esta es la condición preeminente que encontramos en el consejo de Proverbios, y es importante entender esta expresión de condición preeminente. ¿Por qué? Porque si usted va a otras traducciones como la Nueva Traducción Viviente, encontrará, aleluya, que la traducción viviente no dice el principio, dice la base de la sabiduría. Amén. Y la base es importante. Amén. La base es importante. Es preeminente esta condición. Aleluya. Necesitamos poner en práctica el temor del Señor si queremos nosotros alcanzar o adquirir sabiduría. Pero escuche esto, no solamente en el libro de Proverbios encontramos esta expresión o esta declaración. Si usted va conmigo al Salmo capítulo 111, versículo 10, el salmista dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. La base para el desarrollo de sabiduría es la práctica del temor del Señor, aleluya. Y hay tantos beneficios cuando practicamos el temor del Señor, pero uno de ellos es precisamente el desarrollo de sabiduría. Mencionábamos en aquella serie a la cual hago mención, que comenzamos o lanzamos hace algunos meses atrás. Mencionamos que el temor al que se refiere el proverbista como el principio de la sabiduría, ese temor no tiene nada que ver con terror o con pánico. No se trata, aleluya, de miedo. Cuando habla de temor el proverbista y el Salmo 111, versículo 10, aleluya, esto tiene que ver con una actitud reverente de respeto hacia Dios. Cuando una persona tiene temor de Dios, cuando una persona practica el temor de Dios, aleluya, desarrolla una actitud en su corazón que lo lleva a mostrar respeto a Dios, aleluya, mostrar reverencia delante de la presencia del Señor. Cuando estoy en la casa del Señor, cuando estoy en el templo, así como cuando estoy fuera, cuando estoy ante muchas personas que ven lo que hago, como también cuando estoy solo y me doy cuenta que nadie sabe, nadie ve, nadie está ahí para señalarme, pero yo sé que ahí está el Señor. Yo sé que Dios está ahí y merece todo mi respeto. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que practica, denle el aplauso fuerte al Señor, claro que sí. Aquella persona que practica el temor del Señor, aleluya, vive con esa actitud de reverencia. Amén. Una actitud de reverencia delante de la presencia del Señor. Significa respetarlo por quien es. Significa respetar su personalidad, su poder, su gloria, su majestad, pero también respetarlo y reverenciarlo por lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Para cuántos el Señor ha hecho cosas grandes en su vida? No lo olvide, muestre respeto, practique el temor de Dios. El temor del Señor, dice el capítulo 15 de Proverbios, versículo 33, imparte sabiduría. La humildad precede a la honra. Temer al Señor implica vivir una vida
que le agrade al Señor, dándole gloria y honra en todo lo que nosotros hacemos, hablamos, pensamos, todo lo que en la manera en que nosotros vivimos. Mire, vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo número 15, aleluya, al 17. Este pasaje, Pablo dice lo siguiente: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo viven los sabios? Los sabios, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, ese versículo 17 es importante. No seáis insensatos, sino, dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una persona que practica el temor del Señor, aleluya, es sabio, aleluya, porque conoce, entiende cuál es la voluntad perfecta del Señor. Número 2, queremos desarrollar sabiduría, adquirir sabiduría. Además de poner en práctica el temor del Señor, lo segundo que debemos nosotros hacer es que debemos buscarla. Amén. Buscarla. Ese es el consejo que se nos da, aleluya, en la palabra del Señor. La sabiduría no nacemos con ella. No nacemos con ella, tampoco sucede por accidente. No es que de pronto por accidente me volví un sabio. Amén. O por accidente o por casualidad de pronto, aleluya, fui tocado por una varita y entonces soy una persona muy sabia. No, es importante entender que el desarrollo de sabiduría exige de nosotros una clara intención de buscarla. Amén. Una clara intención. Tenemos que ser intencionales. Amén. No es algo que surge en consecuencia simplemente, aleluya, porque me vengo a sentar en una silla y de pronto ya sucede, aleluya, que de pronto la sabiduría se vacía sobre mi mente y sobre mis pensamientos. Tenemos que ser intencionales al buscar la sabiduría que viene del Señor. La Biblia nos insta o nos motiva con frecuencia a buscar la sabiduría por encima de todas las cosas. Mire que el mundo nos ofrece muchas alternativas atractivas para que nosotros podamos de alguna manera tener vidas confortables, vidas, aleluya, bien confortables. Sin embargo, ni la seguridad que el mundo ofrece, ni las riquezas, ni la salud, ni ser populares, ni el prestigio, ni la belleza se comparan con la sabiduría que viene de Dios. Vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 8, versículo 11. Dice: pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Amén. Tienen mucho más valor que las piedras preciosas. De ahí que el proverbista nos dice que por encima de todas las cosas nosotros adquiramos sabiduría, pero para adquirirla necesitamos buscarla con intención. Necesitamos apartar tiempo. Necesitamos, aleluya, esforzarnos, aleluya, en disponer nuestro corazón para recibir la sabiduría que viene del Señor, porque es mucho más valiosa que todo lo que nosotros podamos recibir en este mundo o lograr en este mundo. Más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. No hay comparación. Mire lo que nos está diciendo el proverbista, pero también mire quién nos lo está diciendo. Porque Salomón, aleluya, así como fue sabio, fue un hombre poderoso, de mucha influencia y de una capacidad económica, hermanos, terrible. Pero cuando Salomón tiene que, aleluya, identificar lo que realmente vale, lo que realmente tiene valor, porque a veces nosotros nos equivocamos en eso. De pronto le damos valor a las cosas que no tienen. Amén. Nuestros valores a veces están equivocados.
nuestros valores a veces, nuestras prioridades en ocasiones, aleluya, las establecemos de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a darle al valor de las cosas el valor que realmente se merece. Y cuando Salomón se da cuenta de la sabiduría, entonces dice: la sabiduría es mucho más valiosa que todo lo que yo y tú puedan alcanzar en este mundo. No tiene, aleluya, comparación. Amén. Mucho más deseable que cualquier otra cosa que tú puedas desear en el mundo. Dice Salomón, aleluya, la sabiduría no tiene comparación. De ahí que podemos decir que la sabiduría es la respuesta que Dios concede a aquellos que la buscan con diligencia, porque la valoran como un tesoro. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 2, versículo 4 al 7. Si como a la plata la buscares, ¿se da cuenta? No es que ocurre por accidente. Ser sabios, aleluya, no ocurre por casualidad. Tener la sabiduría de Dios en nuestras vidas, aleluya, exige que nosotros la busquemos. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Por encima de cualquier cosa debemos nosotros buscar la sabiduría, porque tiene mucho más valor. Y cuando algo tiene valor y se nos pierde, hermanos, o cuando andamos buscando algo de mucho valor, oiga, la búsqueda no es como decimos comúnmente por encimita, ¿verdad que no? Cuando algo de mucho valor se te pierde, haces lo mismo que hizo aquella mujer, aleluya, de Lucas capítulo 15, verso 8 al 10, que cuando, aleluya, perdió una de sus monedas. Ella tenía 10, pero una se le extravió. Y cuando esa moneda, aleluya, no estaba donde ella la había dejado, la Biblia dice, hablando Jesús, esta mujer comenzó a buscarla. Pero su búsqueda no fue, aleluya, superficial. Sabe que a veces andamos buscando cosas valiosas, pero nuestra búsqueda es superficial. Estamos buscando algo, aleluya, que realmente necesitamos y que es de valor para nuestras vidas, pero no entendemos porque no estamos valorando las cosas como debemos, y entonces nuestra búsqueda es infructuosa porque no estamos buscando como debemos. Pero cuando entendemos el valor de la sabiduría, esta mujer entendió el valor de aquella moneda y entonces empezó, aleluya, a buscarla. Y dice Jesús, empezó a mover los muebles, ¿verdad? Empezó a mover la mesa, empezó a mover la sala, empezó a mover cortinas. Y no solamente eso, dice que tomó la escoba y entonces comenzó a barrer. Y comenzó a barrer, ¿por qué? Porque ella estaba interesada en encontrarla. Y dice que no dejó de buscarla hasta que la encontró. La pregunta es, ¿nosotros estamos buscando la sabiduría hasta encontrarla? ¿Deseando encontrarla? Dice, si como a la plata la buscares. Amén. Si buscáramos la sabiduría como buscamos el teléfono cuando se nos pierde, que somos capaces hasta de regresarnos, ¿verdad? Ahora que andábamos de vacaciones, llegamos a la casa donde estábamos quedando y habíamos rentado una camioneta. Ya nos íbamos a venir al día siguiente. Le dije a mi esposa, voy a echar gasolina para dejar la camioneta con el tanque lleno, y me bajé. Pero en esa intención, donde estaba echando el gas, se estaba llenando el tanque, yo empecé a sacar basuras y todo, y y yo lo que me acuerdo es que cuando tiré, se escuchó así como boom, ¿verdad? Y me llamó la atención, pero la verdad nunca pensé. Y cuando ya llegamos a la casa, estábamos ya preparando todo, y de repente le dije a mi esposa, ¿no has visto mi teléfono?
Y me dice mi esposa, no, a lo mejor y yo cuando me acordé del boom. Pero gracias a Dios no era el teléfono. Pero anduve buscando el teléfono y ya estaba a punto de irme a la gasolinería a meterme a la basura donde había echado todo. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos. Cuando se nos pierde el teléfono, volvemos, regresamos, investigamos. Bueno, el Señor dice, por encima de cualquier cosa, enfócate en buscar la sabiduría que viene del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Pero mire, ¿cómo buscar la sabiduría? Esto es importante. Amén. La Biblia nos da unas pautas a seguir para ser buscadores de la sabiduría. Sí, como a la plata la buscares. ¿Cómo debemos de buscar la sabiduría? En primer lugar, debemos de buscarla en oración. ¿Quieres sabiduría? Tome tiempo para pedirla. Tome tiempo para orar. La oración es una forma fundamental de buscar la sabiduría de Dios. Santiago así lo menciona. En el capítulo 1, verso 5 dice, si necesitan sabiduría, leo la Nueva Traducción Viviente, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Si usted quiere sabiduría, usted la tiene que buscar en oración. Usted tiene que ser intencional y tomar ese tiempo para orar a Dios y decirle, Señor, yo necesito que tú me guíes, yo necesito que tú me muestres, yo necesito, aleluya, que me muestres qué camino debo de tomar porque no sé lo que tengo que hacer. De hecho, una paráfrasis del texto de Santiago capítulo 1 versículo 5 dice, si alguien no sabe lo que tiene que hacer. ¿Alguna vez usted ha estado ahí? Que usted no sabe qué decisión tomar. Usted no sabe qué paso dar. Usted no sabe, aleluya, qué decir. Y de pronto usted está tan inquietado por la situación porque simplemente usted no sabe qué hacer. Bueno, Santiago dice, si tú te encuentras en un momento en tu vida donde tú no sabes lo que tienes que hacer, aleluya, con toda la confianza puedes acercarte a nuestro generoso Dios y nuestro generoso Dios te va a dar la sabiduría que tú necesitas. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Acércate a Dios. Él ha prometido, aleluya, porque en las palabras de Santiago, hermanos, aleluya, está implícita una promesa del Señor. Santiago habla con mucha seguridad porque él ha tomado una promesa de Dios y la está compartiendo con cada uno de nosotros. Y esa promesa usted la puede ver en el Salmo 8, versículo 32. Mire lo que dice el salmista. Hablando el Señor, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No se goza por ello? Dios está comprometido. Amén. Cuando tú le buscas y tu búsqueda es una búsqueda responsable. Amén. Una búsqueda, aleluya, de corazón y es sincera. El Señor dice, yo te voy a dar a entender, te voy a hacer entender lo que ahora mismo tú no entiendes en tu vida. Aleluya, dice el Señor, si tú me buscas en oración, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Hay una promesa implícita en Santiago 1 versículo 5, pero también, hermanos, hay una realidad cumplida, aleluya, en el caso de Salomón. Porque según el segundo libro de Crónicas capítulo 1 versículo 10 en adelante, cuando Dios se acercó a Salomón para decirle, pídeme qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres para gobernar este pueblo. ¿Qué pidió Salomón? ¿Pidió riqueza? ¿Pidió poder? ¿Pidió, aleluya, liderazgo político? No, la Biblia dice que cuando Salomón tuvo la oportunidad de decirle al Señor lo que necesitaba, Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría. Y cuando tú pides sabiduría, el Señor dice, yo estoy listo para darte la sabiduría que tú necesitas. Número 2, siguiente.
¿Cómo podemos buscar la sabiduría del Señor? También por medio del Espíritu Santo. Podemos buscarla en oración, pero también podemos buscarlo, aleluya, a través del Espíritu Santo. La sabiduría, aleluya, de Dios la podemos encontrar cuando nosotros sometemos nuestra vida al control y al dominio del Espíritu Santo de Dios. Una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios, una vida dominada por el Espíritu Santo de Dios, es una vida que desarrolla sabiduría. ¿Por qué? Porque tiene la guianza y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y es importante entender esto, porque el Espíritu Santo es el instructor por excelencia. Yo lo menciono de esta forma: es una guía personal. Así que cuando nosotros vivimos nuestras vidas sometidas y guiadas, dominadas por el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo nos acompaña donde quiera que vamos. Y está con nosotros, aleluya, incluso hasta susurra a nuestros oídos. Aleluya, nos hace sentir su presencia en nuestros corazones y podemos de alguna manera recibir su guianza y su dirección. Qué tan importante es dejar que nuestras vidas sean guiadas por el Espíritu Santo de Dios para alcanzar sabiduría, que Jesús dijo lo siguiente en San Juan capítulo 16 versículo 7: pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Note esto: a ustedes les resulta conveniente que yo ya no esté con ustedes. Imagina esto, decírselo, escucharlo para Pedro, para Juan, que estaban tan relacionados con Jesús, estaban tan, aleluya, tan cerca del Maestro. Cuando Jesús les dice: yo me tengo que ir, ellos dijeron: ¿cómo? ¿Por qué te vas? Aleluya, quédate con nosotros, te necesitamos. Y Jesús les dijo: no, miren, a ustedes les conviene que yo ya no esté, porque cuando yo ya no esté, dice, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sabe qué? Jesús sabía, aleluya, que usted y yo no podíamos quedarnos aquí sin la guianza y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Jesús sabía que que en el mundo vamos a atravesar situaciones complicadas, situaciones que nos ponen entre la espada y la pared, momentos en nuestras vidas, aleluya, que seremos incapaces de resolverlos por nosotros mismos. Aleluya, situaciones en nuestras vidas que por nuestras propias fuerzas, habilidades y capacidades no podremos nosotros resolver. Aleluya, porque no es con espada, no es con ejército, dice el Señor en su palabra, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Necesitamos la guianza del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra casa, la guianza de Dios en nuestras decisiones financieras, la guianza de Dios en nuestros trabajos, la guianza de Dios en nuestras vidas todos los días. Y por eso Jesús dice: les conviene a ustedes que yo me vaya. Y mire, más adelante en el verso 13 Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Es la guía personal que usted necesita cuando usted se da vueltas en la cama y no puede dormir porque usted tiene que tomar una decisión o simplemente no encuentra paz. Aleluya, pídale al Espíritu Santo de Dios que venga, platique con Él. Él es una persona, aleluya, con la que podemos platicar. Él nos comprende y nos entiende. Es más, aleluya, Él está, aleluya, intercediendo por nosotros, dice su palabra, con gemidos indecibles. Bendito sea el nombre del Señor por su Espíritu Santo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si tú te sometes al Espíritu de Dios, Él te llevará a toda verdad y, como dice otra versión, a toda justicia. La mejor dirección que puede tomar tu vida es la dirección,
aleluya, que nos da, que recibimos a través del Espíritu Santo de Dios. Pero también tenemos que buscarla con humildad. Si la buscares como a plata, en oración, a través del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, pero también hay que buscarla con humildad. Y la humildad, hermanos, es una virtud clave para encontrar la sabiduría de Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 2. Espero que me acompañe en esta cita. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está ¿qué? La sabiduría. Cuando hay humildad en el corazón, es decir, un corazón humilde, es un corazón sabio. Amén. Cuando somos humildes en nuestros corazones, cuando, aleluya, permitimos que esta virtud se desarrolle en nosotros, dice el Señor en su palabra, mas con los humildes está la sabiduría. También otro factor importante para buscar la sabiduría es a través del estudio de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2 verso 6 dice, dice, pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. La Biblia, hermanos, es una fuente inagotable de sabiduría. Dice el proverbista, de su boca provienen. Es decir, Dios nos revela sus pensamientos por medio de su palabra. Podemos decir que la Biblia es como la mente de Dios escrita en papel para nosotros. Conocemos, entendemos cuál es la voluntad del Señor. A través de su palabra Dios nos revela su voluntad, sus designios, sus planes y sus propósitos. De ahí que entonces la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría para todo aquel que se relaciona con ella. Entre más nos relacionemos con la palabra de Dios, encontraremos, aleluya, beneficios que aporten sabiduría a nuestra manera de vivir. Mire lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 al 17. Me gusta esta versión, la Nueva Traducción Viviente dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y mire qué sabiduría tan hermosa, dice, y es útil para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Pero ahí no se detiene la sabiduría que recibimos de esta palabra, sino que dice el verso 17, Dios la usa, es decir, es un instrumento para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Toda buena obra. A través de su palabra Dios nos capacita. A través de su palabra el Señor nos prepara para toda buena obra. Así que estudiar y meditar en la Biblia o en la palabra del Señor es una forma efectiva de adquirir sabiduría. Mire lo que nos dice el salmista en el Salmo 119, versículo 98 al 100. La Biblia dice: tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Los mandatos del Señor. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Y el verso 100 dice: hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. El resultado de una vida que se relaciona con la palabra, con los mandamientos del Señor, con sus enseñanzas, hermanos, es sabiduría. Otro factor importante es escuchar el consejo. Es escuchar el consejo. Proverbios 15, 22. ¿Está usted buscando la sabiduría? Bueno, acérquese, aleluya, esté dispuesto a recibir, a escuchar el consejo. Proverbios 15, 22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros, dice, se afirman. Es importante que nosotros aprendamos a buscar la sabiduría a través del consejo. Amén. Usted se puede acercar a personas maduras en la fe, a sus líderes espirituales. Amén. A veces nos equivocamos y vamos a personas, hermanos, que no aportan absolutamente nada de sabiduría. Pero cuando nos acercamos a personas de fe maduras,
personas que están buscando vivir vidas de acuerdo a la voluntad del Señor. Estas personas tienen, aleluya, una perspectiva valiosa que compartir con nosotros, pero el consejo es importante. Buscar el consejo es muy importante. Proverbios 13 versículo 10 dice: el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. ¿Con quién? Con aquellos que oyen el consejo, aquellos que están listos para escuchar el consejo. ¿Sabe por qué el sabio es sabio? Porque sabe escuchar. Mientras que el necio habla, habla y habla, el sabio se detiene para poder escuchar. ¿Qué tiene que decir Dios hoy a través de mi vida? Y Dios te va a hablar. Dios te va a hablar también a través de las personas. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que de pronto me dicen: pastor, después del culto me da unos minutos para hablar con usted. Le digo: claro que sí. Y de pronto, después de haber predicado, después de haber terminado, les he dicho: ahorita nos vemos en la oficina, después de despedir a las personas, nos vemos en la oficina para hablar. Y me dice: pastor, ya Dios me habló, ya Dios trató conmigo. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos habla de una u otra manera. Lo importante es estar listos para escuchar. Proverbios 1:5: oirá el sabio, es decir, escuchará el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá el consejo. Pero a veces, hermanos, no nos gustan ciertos tipos de consejos, sobre todo aquellos que nos reprenden, ¿verdad? Aquellos que nos amonestan. Y tenemos que estar abiertos aún a esos consejos que nos incomodan. Amén. Proverbios 15, 31 al 32 dice la traducción lenguaje actual: si quieres ser sabio, acepta la corrección que busca mejorar tu vida. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta gana entendimiento. Y un último factor para buscar la sabiduría es rodearse de personas sabias. Amén. Rodéate de personas sabias. ¿Con qué tipo de personas te estás rodeando? ¿Quiénes son las personas con las que te comunicas a través de las redes sociales? ¿Con qué personas, aleluya, te estás tomando café? ¿Con qué personas te reúnes? Bueno, esas personas van a influenciar en tu vida. Y si esas personas no son sabias, no te van a aportar absolutamente ningún gramo de sabiduría a tu vida. No hay nada bueno que te van a aportar. Pero si esas personas son sabias, dice Proverbios 13:20, camina con sabios. Esto bien puede decir: tómese un café con los sabios. Amén. Camina con sabios, dice, y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Usted sabe lo que usted quiere como resultado de sus compañías. Y por último, el punto número 3. Solamente menciono algunas cosas. Pasen los músicos, por favor. El punto número 3: camine en obediencia a la palabra del Señor. Y esto es muy importante. No es algo repetitivo. De pronto alguien dice: pastor dijo algo de esto. Bueno, no se trata solamente de tener conocimientos bíblicos. No se trata solamente de tener entendimiento de todos los conocimientos bíblicos. La sabiduría de Dios solo está reservada para quienes tienen en cuenta sus instrucciones, sometiéndose y aplicando sus verdades en todos los aspectos de su vida cotidiana. Amén. Santiago lo dijo anteriormente: no seamos solamente oidores, hay que ser hacedores. Hay que ser hacedores. Hay gente que escucha el consejo pero no lo pone en práctica. Hay gente que está fascinada por el conocimiento de la palabra de Dios, simplemente como un conocimiento más. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, haciendo referencia al hombre aquel que dijo: la Biblia no nos fue dada para informarnos, la Biblia se nos fue dada para transformarnos. Y la única manera de ser transformados por la palabra es ponerla en práctica. Y cada vez que tú le das oportunidad para que la palabra del Señor, aleluya, sea puesta en práctica en tu vida, tú vas a encontrar semillas de sabiduría que empezarán a dar fruto,
no solamente en tu vida, sino también en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Proverbios 8, 33, 34 dice la Nueva Versión Internacional: atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día. Si usted lee este capítulo, quien está hablando es la sabiduría de Dios. Dice: dichosos son aquellos que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando la entrada de mi casa. El Señor quiere que nosotros, iglesia, pongamos en práctica. Mire, que salgamos de este lugar esta tarde preguntándonos: ¿qué voy a hacer? ¿En qué puedo poner en práctica lo que se me ha enseñado, lo que se me ha predicado? No lo deje para después. No haga, aleluya, como cuando ponemos algo por ahí a ver si en algún momento lo va. No, póngalo en práctica, llévelo a la práctica. ¿De qué manera puedo poner en práctica la palabra que se me ha compartido? Jesús, en la parábola de los dos cimientos, Jesús relaciona a aquellos que le escuchan y obedecen su palabra con el hombre prudente o sabio, que queriendo edificar su casa, amén, su lugar más seguro, su tesoro más valioso, cuando él quiso edificar su casa, dice que decidió profundizar. Aleluya, dice la escritura, dice que hondó en la tierra. Eso quiere decir, aleluya, que se esforzó por buscar un fundamento sólido donde él podía edificar su casa. Y entonces Jesús dice en Mateo 7:24: todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Y el verso 25: aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra la casa, no se vendrá abajo, porque esta está construida sobre un lecho de roca, sobre un buen fundamento. La casa del sabio es una casa firme. Toda su vida es una vida estable. Mire lo que dice Proverbios 12:7. Este pasaje me encanta. Dice: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos, la casa de los sabios, aquellos que son prudentes, dice, permanecerá firme. Aquel que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar con un hombre que es sabio. La verdadera sabiduría está en actuar conforme a la palabra de Dios y aceptar los mandamientos del Señor y caminar de acuerdo a ellos. Si queremos realmente aplicar la palabra del Señor en nuestras vidas, hermanos, tenemos que empezar a preguntarnos, tenemos que empezar a cuestionar nuestras acciones, nuestros pensamientos a la luz de la palabra del Señor, a la luz del consejo bíblico, y preguntarnos. El director de la escuela bíblica nos decía en ocasiones, cuando algo que estábamos por hacer y no teníamos la seguridad de hacerlo, y le ibas a preguntar: mire, hermano Morla, ¿cómo ves? ¿Será posible esto, aquello? Y él decía: oh, sencillo, hermanos. Era americano, hablando español. Decía: sencillo, pregúntese, ¿Cristo lo haría? Si su respuesta es que sí, hágalo. Pero si su respuesta es que no, no lo haga. Porque a final de cuentas, nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo a seguir es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa es nuestra meta, poder llegar a la estatura del varón perfecto. Y ese solamente, no es otro, ese solamente es Jesús. El Salmo 119, 130 dice: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Amén. La enseñanza de tu palabra me da luz. Para esos tiempos oscuros podemos acudir a la palabra del Señor. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta hora. Dios no nos oculta la sabiduría. Amén. Dios no está escondiendo la sabiduría para que tú y yo no la identifiquemos. De hecho,
Usted puede ver las hormigas. Amén. Puede quedársele viendo a las hormigas. ¿Y sabe qué? Las hormigas también nos dan sabiduría. Dios nos da por medio de la sabiduría. Dice Proverbios capítulo 6. Anda perezoso, fíjate la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Así que de una u otra manera Dios quiere compartir con nosotros la sabiduría. Permítame concluir con este pasaje en Proverbios 3, versículo 13. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Versos 17 y 18. Te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida. A los que la abrazan, felices son los que se aferran a ella. Entonces, necesitamos sabiduría. Amén. Usted y yo necesitamos la sabiduría que viene del Señor, no la sabiduría terrenal. Esa sabiduría terrenal no le da honra al Señor, busca complacerse a sí misma. Pero la sabiduría que viene del Señor, aleluya, reconoce que la gloria y la honra solamente le pertenece a nuestro Dios. ¿Qué le parece si en este momento somos intencionales, como lo mencionaba hace un rato en la predicación? Somos intencionales para decirle al Señor: Señor, yo necesito de tu sabiduría en mi vida. Si usted siente esa necesidad en su corazón, porque a veces le decimos al Señor: Señor, yo necesito un mejor carro. Señor, yo necesito salud. Yo necesito aquello, yo necesito lo otro. Pero ¿cuántas veces le hemos pedido al Señor: dame sabiduría?